Y estamos en un episodio más de Back of Marketing de los podcasts de Multimedios. Mi nombre es Adrián Morazán y hoy nos encontramos con Katia Rojas de Funde Cooperación. Katia, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerte acá, es justamente porque en este podcast buscamos que todos los empresarios, emprendedores conozcan más y tengan a la mano ciertas herramientas que realmente sean útiles. Y una de las principales herramientas que muchos al principio les subimos, tal vez por desconocimiento y demás, es todo el mundo financiero crediticio, ¿verdad? Que es súper necesario. Y combinado en realidad con esta dinámica que trae Funde Cooperación, que es justamente el tema de la sostenibilidad. Entonces, Katia, para empezar, cuéntanos, ¿qué es Funde Cooperación? ¿Qué hace como tal? Y en esta trayectoria que justamente hablábamos tras bastidores, que tienes más de 15 años de trabajar ahí. Sí, bueno, esta fundación, Funde Cooperación, se llama Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Es una organización sin fines de lucro, no gubernamental. Desde hace 30 años viene apoyando el país a trabajar en temas de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible tiene muchas aristas, pero para Funde Cooperación son 3 puntos principales: el tema del desarrollo social, ambiental y el tema del desarrollo económico. Si una premisa cumple esas 3 actividades, para nosotros es una actividad de apoyo, independientemente de que sea un área gubernamental o de que sea un área privada y de que sean personas físicas o jurídicas en todo el país que requieran ese apoyo. Lo hacemos mediante 2 formas también de trabajo principal, que son el área de cooperación internacional. Atraemos fondos o nos acreditamos en entidades internacionales que nos puedan traer fondos a Costa Rica para trabajar en temas de adaptación, en temas de mitigación, economía circular, seguridad alimentaria y en temas locales. Y desde hace 30 años Holanda también nos dio la posibilidad, con el primer fondo de donación, de apoyarnos con un monto de fondos de fondos reembolsables que pudiéramos entonces trabajar mediante crédito, claro, a las MIPYMES del país que tuvieran ese enfoque de desarrollo sostenible. Justamente el nombre Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible suena muy poco accesible, suena muy grande, ¿verdad? Y como decís vos, Holanda y todo este tema internacional, ¿cómo logran hacer que realmente sea accesible, que llegue a final de cuentas a las pymes o a las MIPYMES que lo necesitan? Bueno, la gran ventaja es que Funde Cooperación trabaja con una premisa de una palabra muy específica llamada sinergia. Claro. Sinergia es ese impacto entre alianzas estratégicas y esta organización que logra generar un efecto multiplicador a nivel país e incluso tenemos efectos a nivel internacional. Eso se logra gracias a que aportamos fondos del extranjero a Costa Rica que se puedan trabajar en estrategia pública. Entonces hay mesas de trabajo, no sé, ICAFE, Ministerio de Agricultura, Funde Cooperación, Ministerio de Agricultura, con entonces todo lo que con Corfoga o con Cámara Nacional de Productores de Leche. Unámonos, trabajemos en adaptación en ganadería. Nacional, privado y ustedes. Exactamente, y entonces ahí empiezan a formarse alianzas. Resulta que entonces convergimos en ese tema en que entonces estas entidades requieren apoyo porque son entes sombrillas en donde las empresarias y empresarios acuden como en una solicitud de apoyo, y entonces ahí es donde ellos, ya que habían venido trabajando con la organización, nos tocan en el base para decir, bueno, Funde Cooperación, ayúdemele, y ahí viene el tema específico: ayúdemele a Juan, ayúdemele a Pedro, ayúdemele a Ana, que vive en Guanacaste, que vive en Pérez Celedón, a trabajar con toda esa parte de financiamiento en temas de fondos reembolsables, que es también un poco lo que hacemos en capacitación, en asesoría, porque no solamente es dar el financiamiento y dejarlos solos. No, y eso es muy interesante. Ahora, justamente, hablemos de algunas historias de éxito, ¿verdad? Porque algunos casos en los que, porque al final de cuentas lo que nos interesa es cómo se plasmó todo esto, ¿verdad? Cómo llegó a un punto firme y se volvió realidad. Contanos algunas historias de éxito que estoy seguro que deben tener, de cómo este trabajo que hace Funde Cooperación apoyó a empresarios y empresarias o incluso MIPYMES. Sí, bueno, con el Ministerio de Agricultura hemos venido teniendo una meta de adaptación de más de 1000 fincas adaptadas al cambio climático y lo hemos logrado. Incluso estamos en la recta de las últimas 308 fincas en adaptación que ya se encuentran trabajando en temas de pastoreo racional o en el tema de genética, en el tema reproductivo, en el tema de corrales y demás, porque cada vez más son los embates del cambio climático y las actividades más vulnerables son la ganadería, la agricultura, la zona costera, ¿verdad? Toda esa parte que el recurso hídrico, ¿verdad? Y es un poco, digamos, todo eso que venimos haciendo.
Eso es un caso de éxito muy específico que hemos venido trabajando con ganadería a nivel nacional y somos bastante reconocidos en ese sector. Hablando de nombres en específico, tal vez que hacen un poco más personificar esto que les vengo a hablar, tal vez contarles el éxito de doña Sonia Gómez, una agricultora, mujer agricultora, quien junto con su esposo y sus hijas tienen un tema de agricultura regenerativa, un tema de agricultura diferenciada. A veces la zona de Cartago, en la zona donde se produce papa, cebolla y tubérculos en general, se ve al país como una zona contaminante, una zona con agroquímicos, y ella quería hacer la diferencia. Quería trabajar en el tema de recolección de agua llovida, con un invernadero entonces en donde se pusieran las canoas, en donde pudiera trabajar el lombricompost y la composta fuera la que se utilizara para las mismas mesas de trabajo. El tema de trabajar entonces también sus propias semillas, entonces hacer un banco de semillas en su propio lugar para tener semillas autóctonas, no semillas que se vienen tal vez ya degenerando, claro. Y entonces querer sembrar maíz y por qué el maíz sale diferente y por qué tiene más propensión a la plaga. Entonces ella es una mujer exitosa que incluso hemos hecho como formadora de formadores, y ella ahora está impartiendo esa misma filosofía allí en Cartago, que es una historia muy bonita. O digamos doña Francisca también y don Oscar Chacón en la zona de Poás, son cafetaleros. Empezaron con una idea de negocios para mejorar su familia, cafetaleros por herencia, que vieron la posibilidad de exportación y de mejora de café por testeo, y ellos decían, no es lo mismo, quizás hace 20 años los cafetaleros solo vendían en fruta y no sabían cuánto costaba el café porque nunca lo habían probado. Y de pronto vemos más bien a cafetaleros que cada vez más bien benefician y llegan al producto final. Y entonces das un valor agregado, entonces cobras más. Exacto. Al final yo creo que una pyme también anda buscando esa sostenibilidad entre soy social, soy ambiental, pero genero dinero, tengo que ver ahorro. Sostenible no de sostenibilidad ambiental, sino sostenible económicamente. Sí. Y yo creo que es una de las cosas más interesantes de uno como empresario, poder generar puestos de trabajo, ¿verdad? Porque yo creo que no se toma mucho esto, pero es realmente impresionante cuando uno dice, pucha, gracias a esto que estamos haciendo, logramos generar 2, 3, 4, 5 puestos de trabajo, y además las zonas que estás mencionando no son del GAM, ¿verdad? O sea, más importante aún, generar puestos de trabajo accesibles en estas zonas. Hablemos justamente de este proceso, Katia, porque yo tuve la oportunidad, gracias a ustedes, casualmente, de visitar Municipalidad de Upala, Municipalidad de zonas más alejadas, donde vi el deterioro climático, el deterioro ambiental, el peligro del calentamiento, ¿verdad? O de la falta de agua, y muchas veces uno en su día a día ni se da cuenta, o sea, ni se da cuenta que pasan esas realidades. ¿Cómo hace Fundecooperación para ajustarse específicamente en la necesidad, ¿verdad? Porque ustedes, digamos que una banca tradicional va a tener un sistema de crédito muy específico, ¿verdad? Para el negocio tradicional. ¿Cómo ustedes, cuidando esa dinámica ambiental, se vuelven específicos, hacen ese préstamo boutique para cada pyme? Bueno, yo creo que cuando se creó precisamente era un poco la iniciativa, la necesidad de trabajar diferenciado a la banca, porque tal vez la banca tiene una regulación de una entidad en específico, y la diferencia aquí es que la organización tiene un poco más de independencia, tiene una supervisión, pues claro, a nivel país, pero tiene esa diferencia. El programa se llama Crédito a su Medida, y la idea es tener personas técnicas trabajando que conozcan el campo. No somos especialistas en el GAM, quizá el GAM tiene más posibilidades de apoyo financiero. Exacto, tiene otras opciones. Exactamente, y entonces más bien ya sos un público selecto al cual apetecible, te volvés apetecible a nivel de pyme, y entonces por eso decís, qué raro, me llaman de aquí, me llaman de allá. Quizás las personas que están en Guanacaste o están en Pérez Celedón, en Buenos Aires, en Golfito, en San Carlos, que se me ocurre en este momento, no tienen la misma posibilidad o están empezando. Tenemos personas en condición de refugio, personas con permiso laboral que se encuentran en zonas fronterizas y demás, que necesitan y que tienen actividades exitosas hoy, y un poco es entender desde el campo qué es lo que se hace, qué es ganadería, qué es agricultura. Si usted produce papaya, ¿cuáles son los ciclos? Si usted produce yico, ¿cuáles son los ciclos? Si usted es una mujer panadera, entonces te estoy dando para que tengas inventario para un flujo de caja corto, entonces tengo que adecuarme a esa actividad productiva. Por eso las personas que se contratan no son ejecutivos, son asesores que trabajan en campo, que vienen del campo
y que conocen la actividad conocen productiva las necesidades. Y entonces explicarle eso a un comité de crédito que te escucha y que tiene que aprobarte el financiamiento a nivel interno, porque hay que pasar por el proceso de análisis, sí o sí, es necesario, y digamos ahí es donde viene un poco la diferenciación para entender qué plazos, qué retorno de la inversión, que entonces cuándo hay que financiarlos, que entonces para qué será correcto, que hoy es su mejor etapa para usted como pyme, Adrián, de obtener financiamiento, mejor vaya, haga esto y luego hablamos, porque tal vez también yo pueda entender como pyme que tal vez este es mi momento, pero puede ser que así no lo sea, y de eso se trata un poquito, digamos, esa relación de trabajar condiciones específicas de acuerdo al ciclo de la actividad, de acuerdo al giro del negocio. Darle financiamiento a un cafetalero para que pague mensual no tendría sentido. Claro, ni para que pague deudas. Ni para que pague deudas. Esta es una persona que ha de requerir financiamiento de forma anual, porque tiene retorno anual. Y ese es un vivo ejemplo, y así turismo, quizá me queda mejor pagar en temporada alta que en temporada baja porque no tengo acceso, y eso es un poco lo que trata ese financiamiento de crédito a su medida. Y qué interesante, porque siempre decimos que al nivel de pymes, el gran problema es que el crédito a las pymes va como decir, yo te doy dinero si pones tu propiedad, pones tu vehículo, pones tu maquinaria a responder. Pocas veces se escucha alguien que dice, yo pongo mi dinero o el dinero de alguna organización o país en base a tu plan y tu actividad de desarrollo que vas a hacer, ¿verdad? Porque a final de cuentas ni a ustedes ni a nadie le interesa quedarse con la finca, ¿verdad? Poco van a hacer al respecto con eso. En cambio, pensar en el plan, en el desarrollo que puede tener esa pyme, esa empresa, siempre hemos pensado que es la clave. Porque a final de cuentas es la forma en la que ustedes van a garantizar no solo que la empresa realmente se desarrolle, sino que además tenga la posibilidad de retorno, ¿verdad? Que es a final de cuentas lo que nos interesa. Sí, básicamente es eso. Al final, cuando sos una fundación o sos una empresa un poco más pequeña que un sistema bancario, no te sirve que acreditarte un bien, aunque sea una garantía hipotecaria o un terreno, porque básicamente usted vive del impacto. Exacto. Y el impacto es cuántas mujeres empresarias han salido adelante, cuántas de esas son jefas de hogar, cuántas de esas pasaron de ser una micro a una pequeña empresa, cuántas de esas lograron hacer estudiar a sus hijos, claro. Cuáles de esas hoy me pidieron 1 millón de colones y ahora necesitan 5. Eso es impacto, digamos, y eso es lo que necesitamos que les vaya bien, más no, digamos, irnos a adjudicar. En el momento en que uno empieza a ver las finanzas o el tema de inversión, yo soy el inversor que tiene el dinero para dártelo o para dárselos, y mido más bien el tema del riesgo hacia eso, yo puedo entender que digamos que pienso un poco más en su bienestar y no tanto en luego, como lo dice, pensar en una garantía por un riesgo porque se salga algo de control. No, y ese tema yo creo que es medular, lo vamos a hablar justamente después de este corte, que es el tema del impacto. Porque al final de cuentas hoy se habla mucho del greenwashing, ¿verdad? De cómo todas las marcas hablan de sostenibilidad, de ambiente, ¿verdad? Porque no hay nada que esté más de moda que eso. Y realmente cómo hacen ustedes para medir ese impacto, pero lo vamos a hablar justamente después de este corte. Mi nombre es Adrián Morazán, estamos en Baco Marketing del podcast de Multimedios. Paula Brenes, junto al equipo de periodistas de Noticias Telediario, le traen la mejor información en directo desde el lugar de los hechos. Política, economía, sucesos, deportes y el mundo de los famosos. Telediario en directo, lunes a viernes 1 de la tarde por Canal 8, cerca de vos. Inaudito. Amigas y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y después de lo maté me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos. Alerta 8 son historias de vida, hechos que impactan a Costa Rica. ¡Véngase para acá, huevón! ¡Véngase! Información veraz, con la mejor cobertura. Compañeros, hay que ver más elementos de Dios también. Somos Alerta 8, la historia
detrás de la noticia. Alerta 8. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y domingos a las 7 de la noche por Canal 8. Y estamos justamente hablando con Katia Rojas de Funde Cooperación sobre esta organización que se dedica, entre otras cosas, a trabajar tema ambiente, tema económico, tema social. Y Katia, estábamos justamente conversando cómo hacen para medir el impacto, o sea, cómo hace una organización como esta para medir realmente el impacto que están teniendo estos procesos. Te digo, en la experiencia con créditos uno siempre demuestra, no sé, facturas y demás, pero en las entidades normales es un crédito que lo que importa es el retorno, nada más, ¿verdad? No el impacto. Sí. ¿Cómo hace Funde Cooperación para medir este impacto? ¿Cómo chequea que realmente este impacto esté existiendo? Bueno, yo creo que el ejemplo más claro es trabajando en el campo y entrevistando a la persona, ¿verdad? A la persona interesada, entendiendo el ciclo productivo y la actividad del negocio, porque todas las pymes pasamos por baches cuando somos empresarios. No se puede trabajar igual, hay años buenos, años malos en agricultura y en ganadería, muy marcado. Se viene una deficiencia, este es el peor año para café, pero el próximo será mejor. Nos venimos con un estanque en leche, ¿verdad? Y entonces tenés que entender todo ese giro del negocio y entender cuáles son esas posibles debilidades. Hay riesgos externos y los riesgos internos. Usted puede, como pyme, manipular o prever riesgos internos y puede valorarlos, pero hay riesgos externos por los que usted puede empezar a trabajar. Y digamos, eso es un poco como decías ahora, quizás existe toda esta tendencia del greenwashing y entonces yo tengo crédito verde y entonces yo también soy una pyme verde, pero ¿hasta qué punto eso es cierto? Si digamos al final te termino dando las mismas condiciones y te termino entendiendo exactamente igual. Los pymes llegan a la organización con un tema de, es que yo tengo un problema. Ah, sí, ¿cuál es el problema que usted tiene? Es que no tengo que darle de tomar al ganado. Claro. O en este caso es que no, en el 2020 o en el 2017, cuando incluso fue tiempos de sequía, es que no tengo, o la azada o el acueducto me da agua para mí y para mi familia, o tengo para el ganado, tengo que dejarlos morir, o ¿qué hago? Bueno, usted se anticipó, ¿qué hizo? Recolectó agua llovida. ¿Cuántas cabezas de animales tiene? ¿Por qué no recolectó la debida cosecha de agua de sus canoas? La dejó perder. ¿Por qué no la recolectó? Porque para esa cantidad de animales o para esa cantidad de siembras que usted tenía, usted en su empresa ya se había adaptado a las condiciones energéticas, sabía qué tenía que hacer por ahorrar, tenía la cadena de suministros. ¿Por qué no se casó con proveedores que fuera con su valor, con su razón de ser? Y entonces al final de cuentas el pyme lo ve como, es que yo tengo un problema. Sí. Y entonces, ¿qué te toca? Si usted entiende esa premisa, usted le dice, bueno, es que entonces tenemos que empezar a trabajar por eso. Entonces al final es muy fácil llegar y financiarle a una pyme un carro, o inventario, o más animales, o más cosechas, o comprar un terreno, pero si no un poco está en la práctica. Va a volver a pasar lo mismo. ¿Cuáles son tus prácticas? ¿Qué estás haciendo por prever lo que viene? El próximo año, de hecho, nosotros hacemos un análisis climático también como parte del análisis, y a usted se le dice, bueno, el mapa geosatelital en donde usted se encuentra muestra que usted va a sentir un tema de estrés calórico y sus animales también. Lo que usted está produciendo en esa zona no es lo ideal, va a tener que ir migrando hacia esto. ¿verdad? Y hay que luchar con la tradición, ¿verdad? Porque de pronto alguien, por su mismo tradición familiar, ha cultivado y ha mantenido algo en esa zona que además en 20 años ya cambió. Sí. ¿Verdad? Que en 20 años ya cambió el clima, la dinámica. Y ahí es donde realmente las empresas tenemos que tener la apertura a ser asesoradas y acompañadas por profesionales. Yo creo que una de las cosas que uno más agradece en realidad es justamente cuando alguien se toma el tiempo de capacitarte, de asesorarte, y duele de dejar una rutina, duele dejar una dinámica. Imagínate cuando estamos hablando de seres vivos, ganado y demás, porque cabezas de ganado suena como una cosa, pero son seres vivos, pero debe ser doloroso, pero qué valioso esa dinámica de acompañamiento. Y qué valioso es esa parte de cuando sos una pyme, y tal vez eso viene como dentro del área de recomendaciones, de no aislarse y no verse como de el gobierno está en contra mía, es culpa del municipio, la comunidad no está haciendo, mi esposa no me ayuda, mis hijos no velan por mí, no tengo quien se quede con mi proyecto cuando yo no esté.
mi papá me lo enseñó así, sino más bien es métase en los grupos, participa de las capacitaciones, el gobierno y las entidades como nosotros de cooperación internacional estamos trayendo a Costa Rica fondos, estamos trayendo capacitación, estamos trayendo formadores de formadores. Yo paso viendo la cantidad de días de campo en donde se puede aprender sobre todo este tipo de tecnología, claro, donde ya otros productores hicieron, les funcionó, generaron ahorro. Venga, se lo quiero enseñar a usted y eso lo acerca precisamente, digamos, entidades como la nuestra en los ministerios. Creo que es lo más importante, la experiencia compartida. Metámonos un poco más en el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para hablar de desarrollo sostenible sin que suene simplemente como una etiqueta? ¿Verdad? ¿Cómo hace justamente Fundecooperación para que realmente, ¿verdad? Porque es como la misión, ¿verdad? de la organización para el desarrollo sostenible, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el desarrollo sostenible realmente justamente cumpla la función de ese nombre? Bueno, es que entonces, si lo pensamos bajo esas tres aristas, desarrollo social, ambiental y económico, entonces es pensando en esas tres cosas. Puede ser que haya proyectos que tengan un poco más de contribución social, ¿verdad? No sé, en Coronado apoyamos a un colegio que apoyaba a los chicos del PANI, entonces salís, tenés 18, el PANI te dice, hasta luego, gracias por venir, ¿y qué? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Entonces este colegio los coge y los forma. Quizá poniendo ese ejemplo, esta organización es más social que ambiental, claro, y entonces usted sigue con su premisa. El hecho es que años anteriores decían, no, si usted es social o es ambiental, eso se lo deja a las fundaciones y a las asociaciones y a las cámaras sin fines de lucro. Yo, empresa privada, no me toca a mí, toca a mí. Bajo una perspectiva ahora de economía circular y donde todo da vuelta, usted tiene que encargarse de principio a fin de lo que contrata, de lo que se encarga, de sus residuos, de su manejo, de su huella, de su manejo y en general. Y tiene que ver las aristas del exterior que a usted le lleguen y le pueden impactar. No solamente hablamos del dólar o del tema bursátil, estamos hablando del tema también climático y de lo que le impacta a nivel en general. Si usted ve eso y adicionalmente lo aplica, yo le aseguro, porque lo hemos vivido, que usted tiene un ahorro económico. Claro. Y entonces ahí es donde ya empieza a ser atractivo, porque para nosotros las pymes, nosotros necesitamos ver el dinero, totalmente, porque no puede ser posible que yo sea sumamente ambiental y viva de las contribuciones. Yo tengo que generar ahorro, tengo que generar economía para mí, para mi familia, para mis empleados. Y cuando yo alcance eso y cuando yo sea una pyme suficientemente factible para pagar el agua, la luz, los teléfonos, los empleos y dejar utilidad, ¿verdad? Yo puedo pensar en que soy una pyme completa y, ¿verdad? Y que ya pasé, digamos, esa cuerda floja que existe, digamos, en la gráfica de la literatura. El Valle de los Muertos, como dicen. Katy, justamente hablando del tema de pymes, con toda esta experiencia de 15 años y una organización tan consolidada, ¿cuáles crees que son los desafíos que enfrentan o a los que se encuentran las pymes que buscan ser sostenibles, ¿verdad? Las pymes que quieren realmente decir, yo soy una pyme sostenible, ¿qué los está frenando? ¿Cuáles son los desafíos que tienen? Bueno, normalmente las pymes, y de hecho las micro, se considera una micro porque soy yo la que hace el presupuesto, la que opera, la que sale a vender y la que hace la contabilidad. Y la que cobra y la que hace todo. Entonces vivimos en un constante apagafuegos. Independientemente después de eso, aunque se crezca y ya después seamos una unidad productiva de 2 y después logres contratar al personal, sigue siendo un apagafuegos siempre y una corredera. Hay que meter dentro del plan estratégico las metas, porque uno tiene que tal vez, independientemente de que seamos un abastecedor o de que seamos una grande empresa o un bazar, una pulpería, un supermercado, lo que sea, ¿verdad? Actividad agropecuaria, servicios de industria, usted tiene que hacer su plan anual y decir qué es lo que quiero en este año, qué tengo que, yo vendía 3 millones al año, pues voy a vender ahora 6 millones, ¿cómo alcanzo yo ese crecimiento? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ahorrar, ¿qué cosas puedo hacer en mi manejo de ahorro? ¿Verdad? Entonces tengo que meterme hacia eso. Y ahí cuando te pones a hacer el tema de ahorro, pues viene todo ese esfuerzo o de mejora de prácticas a nivel energético, a nivel de hídrico, a nivel de prácticas productivas, a nivel de que si yo soy una comercializadora, quizá tengo señoras que están haciendo helados, pasteles, y ¿verdad? Yo tengo un punto de venta y no me he dado cuenta, le estoy comprando a las grandes empresas que hacen helados, a las grandes empresas que me traen leche, a las grandes empresas que me crean unas papas, y no me doy cuenta que en mi comunidad, en mi localidad, ya hay personas que ya están haciendo eso. Claro. Y entonces al final de cuentas, eso es un poquito. Yo tengo que planearlo, tengo que meterlo dentro de mi agenda. Si no lo puedo hacer mensual,
Lo hago anual y me pongo yo por lo menos a junio tengo que haber hecho esto. Y si tengo un equipo, independientemente de que sea mi familia, mi pareja, mis hijos o, ¿verdad?, un socio. Sí, el típico grupo familiar. Yo tengo, que es la mayoría de las pymes, el 90% de las pymes aquí en Costa Rica son así, yo tengo que incorporar esa premisa, ese sentido social para que las cosas cambien. Porque si no, al final de cuentas yo sigo siendo una pyme tradicional. Lastimosamente en Costa Rica no se está pagando un sobreprecio porque sea orgánico o un sobreprecio porque usted sea una empresa nada más ganadería que esté rotulada o que tenga bandera azul o que tenga 7 hojas, nacional, 3 hojas. Porque realmente hacerse pyme son 3 requisitos y listo, sí, ¿verdad? Y perfectamente puede ser todo el producto importado y yo soy pyme. Pero eso tiene que llegar a ser, ¿verdad? Parte, digamos, un poco de lo que se está pidiendo ahora con trazabilidad bovina, con la cafetalera, con la palma, para las grandes industrias, incluso arroceras, frijoleras, es un poco de entender de dónde vino, quién lo hizo, cuál fue su cadena de producción, porque, por ejemplo, para decirte, para la carne ya Europa lo está haciendo y lo está pidiendo. Claro. Y entonces hacia eso vamos. La idea es adelantarnos antes de llegar a una crisis en donde el gobierno, el municipio o quien me frena me diga, si usted no lo hace, entonces no sigue. Es que es la única forma, la presión, ¿verdad? Es como decir la caja, ¿verdad? La forma de que la gente pague la caja es, si no puede participar en licitaciones, si no puede participar en esto, o sea, finalmente vamos un poco hacia ese punto. Sí. Y acercándonos al cierre, Katia, las pymes que no han accedido a créditos por miedo, ¿qué recomendación final le darías a los empresarios y empresarias que tienen un negocio y que consideran que de pronto el tema de los créditos no es para ellos, ¿verdad? Que quieren buscar de manera tradicional, que les da miedo enfrentarse a un crédito? Rápidamente, ¿qué nos podrías decir? Bueno, eso es una clase completa, pero para otro programa completo. Para otro programa completo, pero lo que les puedo decir es que al final de cuentas, si usted, depende de la actividad productiva en donde usted se encuentre hoy, si usted se encuentra emprendiendo, intente sacar su flujo de caja proyectado, intente montar sus ingresos y sus gastos históricos, intente saber cuánto le va a costar esa actividad productiva solita, en un cuaderno, sin importar, digamos, de que no tenga una computadora, hágalo usted. Saque esos recursos, busque si usted puede tomarlos de su partida propia, de su capital. No fuerce a la empresa, no fuerce al árbol de limón a darle la cantidad de limones para pagar la mensualidad del crédito. Claro. No fuerce, digamos, a su abastecedor para eso. Intente hacerlo de capital propio. Aprenda a ahorrar. Y cuando ya sepa cuánto va a ser ese costo, cuando ya tenga esa actividad montada o ese costo productivo montado, intente, digamos, entonces ahí buscar apoyo del gobierno, de las entidades, acérquese a otros pymes, busque de más experiencia. Cuando ya su empresa tenga todo eso montado y vaya de la mano con eso, busque entidades que le apoyan, que tengan su misma filosofía. No todo está hecho para todos, definitivamente, por más excelente que sea un producto o un recurso financiero, usted tiene que buscar el que mejor se aproxime a sus necesidades y cumpla con su valoración, con sus requisitos, claro, con su apoyo. De eso se trata un poco, digamos, empezar hoy y prever cuáles podrían ser esos riesgos externos y esos riesgos internos que usted podría presentar y cómo se puede anticipar a eso. No tiene que hacerlo con alguien más, hágalo solo, pero hágalo para poder iniciar. Bueno, Katia, no me queda otra más que agradecerte. De verdad que cambiar la idea que tenemos nosotros sobre el modelo de sostenibilidad en relación al mundo financiero es súper importante, porque normalmente una cosa no se combina con la otra, ¿verdad? Conocer no solo estos consejos que realmente pueden ayudar a las pymes a salir adelante y a tener otra visión, y entender que hay organizaciones que están trabajando no solo a nivel GAM, sino a nivel estatal. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en otro programa. Claro que sí. Y esto fue un capítulo más de Backup Marketing, del podcast de Multimedios, y mi nombre es Adrián Morazán y nos vemos en el próximo episodio.